Así es como luce una colonia de Feidole pallidula establecida, pero hace unos minutos estaban así. Bienvenidos a Ants Bros. Hoy recibimos una de las especies más increíbles y voraces. Aquí las tenéis. Esta es nuestra pequeña colonia de Feidole pallidula. Como veis, el tubo de ensayo se les empieza a quedar pequeño, pero lo importante no es solo el espacio, sino la seguridad. En esta etapa cualquier error puede estresar a la reina y con una especie tan explosiva como esta, queremos que el inicio sea perfecto. He preparado este forrajeo totalmente limpio para las Feidole. El control del entorno es vital. Son pequeñas, pero extremadamente territoriales, así que vamos a darles su primera zona de expansión. Llegó el momento crítico. Voy a retirar el algodón con mucho cuidado. Fijaos en la reacción inmediata. En cuanto sienten el cambio de presión y de aire, las primeras exploradoras se ponen en guardia. Las Feidoles no esperan, ellas conquistan. Para facilitarles el proceso y reducir el estrés de la mudanza, les he puesto un poco de este néctar azul. Es una buena fuente de hidratos de carbono rápida. Es clave para que recuperen energías tras el viaje y el choque de abrir el tubo. Necesitan combustible para lo que viene ahora. La exploración total de su nuevo hogar.
Fijaos en esta estampa. El forrajeo ahora mismo es un hervidero de actividad. Prácticamente no hay un centímetro cuadrado que no esté siendo patrullado por una obrera o una soldado. Y aunque ahora parece que están cómodas, os aseguro una cosa con las Feidole: este espacio se les va a quedar pequeño en cuestión de semanas. Su tasa de natividad es de las más altas del hobby, y si no me anticipo, el caos está asegurado. Por eso, he decidido ir un paso por delante. He preparado este pedido especial pensando en el futuro imperio de las Pallidula. Además, para que los soldados sigan saliendo fuertes, he traído refuerzos en la dieta. Un tupper con Thermovia, también conocido como pececillo de plata, langostas y red runners. Variar la proteína es el secreto de una reina sana y una prole imparable. También tenemos aquí las semillas de lechuga, amapola, alpiste, para que nunca les falte de nada. Pero fijaos bien en esto. He pedido estos saquitos de arena por un motivo muy concreto. Es para un proyecto, algo que nunca he hecho antes en el canal. Y no os puedo decir nada más hoy. Pero si no queréis perderoslo, ya sabéis a qué botón tenéis que darle. Mirad estos nuevos módulos. Nos van a permitir expandir el hormiguero de forma infinita según lo necesiten. Montar un sistema modular para Feidole es como construir una ciudad pieza a pieza.
Ver cómo todo encaja a la perfección es sin duda una de las partes que más me gusta y disfruto de la mirmecología. Aquí tenéis la prueba definitiva. No hay mejor indicador de que la mudanza ha sido un éxito que verlas alimentarse con esta confianza. Observad cómo los soldados y las obreras trabajan en equipo para despedazar este último tenebrio. Ya no hay rastro de estrés, solo puro instinto de expansión. La colonia ha aceptado su nuevo hogar al 100%. Pero lo mejor está aquí, en el corazón del hormiguero. Si os fijáis bien, ya tenemos las primeras puestas de huevos perfectamente custodiadas en las nuevas galerías. Esto no es solo una mudanza, es el inicio de algo grande. Las Feidole Pallidula son imparables cuando tienen los recursos adecuados, y en Ansbros vamos a ser testigos de cómo conquistan cada rincón de estos módulos. Y si queréis ver cómo evoluciona este imperio y qué haré con la arena, suscríbete y no olvides activar la campanita.